República Dominicana, yo me siento feliz, rebosante de alegría, de felicidad, me siento plenamente agradecida de Dios. Estoy muy sumamente emocionada porque hoy tengo un programa emotivo, hoy tengo un programa de personas muy queridas que todas y cada una de ellas ha tocado mi vida de manera personal. Me han ayudado, me han formado, me han dado la mano en distintos puntos de mi vida y cada uno de ellos me ha enriquecido como el ser humano que hoy en día soy. Yo estoy sumamente aquí sentada como la alumna que siempre soy, curiosa, aquella. Y el día de hoy, miren, el pasado 10 de octubre estamos celebrando el Día Mundial de la Salud Mental. Y desde hace 21 años que comencé en esto del periodismo, siendo una pasante que comenzaba en Mundo Visión, una de las primeras personas que me recibió y me protegió bajo su ala, y fue mi mentor allá cuando llegué con Verde, fue don Darío Medrano. Yo decía, don, claro, imagínense. Y me llevó a Justicia. Y este periodista destacado, que ha sido director de CDN, estuvo en Telemundo, estuvo en Univisión, pero el ser humano que hay detrás, el profesor innato que tiene dentro de sí, me decía, mira Jenny, las cosas son así, las cosas son así. Un día me habló de una experiencia que tuvo que lo tocó a ese ser humano que todos los días salía como reportero. Y esa idea quedó un día sembrada en mí. También tengo aquí el honor de tener a Marta Kelly, una de las plumas finísimas que tiene el Listín Diario. Durante 30 años ha estado ahí dando lo mejor de sí. Ese ser humano maravilloso hace poco acaba también como consultora. Está ahí también, es relacionista, ha hecho posgrado de Relaciones Internacionales, cuenta con una trayectoria periodística de más de 30 años. Marta es la editora de La Vida del periódico Listín, columnista, pero usted cada vez que tiene que buscar algo que tiene que tocarla a nivel social y temas tan delicados como incesto, pedofilia, los pastores del demonio, son algunos de los trabajos que ha tocado también con una delicadeza, con una empatía, y la tenemos el día de hoy también. Si el día de hoy se conoce la vuelta por México, es gracias a otra pluma muy fina, delicada, empática, maravillosa que tiene el Listín Diario. Una mujer que ha trabajado durante muchos años y que se ha entregado y que quiso humanizar cada una de las historias, se empapó del dolor de cada uno de ellos y buscó cómo poder transmitir cada uno del sufrimiento de todas esas personas, de cómo un joven de apenas 18 años, que la diferencia de 10,000 pesos, que era lo que costaba, bueno, una visa para Estados Unidos, su sueño, empeñó a la familia casi 1 millón para poder llevar esa vida hasta México y la perdió. Ese recorrido de los dominicanos, esas familias que quedaban, esas denuncias en silencio, gracias a esa pluma de Deyanira Polanco, el día de hoy también está aquí. Y sobre todo, la mejor, dicho por mí y que alguien más me desmienta, psicóloga forense del país, María Grullón. Una mujer que ha tenido un recorrido en la fiscalía también tocando muchísimos casos de violencia de género, de violencia intrafamiliar, de salud mental, que el día de hoy también nos acompaña, porque quiero con este panel el día de hoy tratar un tema sumamente delicado y es salud mental en un tema que nadie habla, los periodistas. Y yo estoy sumamente feliz en esta primera parte que vamos a estar comenzando con don Darío Medrano y Marta Kelly, y me siento honrada de esta alumna sentar a 2 de sus maestros. Buenos días. Buenos días, Jenny. Qué gusto estar aquí. Yo estoy feliz de tenerlos a ustedes. Ustedes saben la emoción. Bueno, mira, yo me siento muy bien porque de verdad que me entrevista una jovencita, porque tú eres muy joven, Jenny, todavía, que ella dice que yo la inspiré a ser periodista. Y de verdad que recuerdo momentos muy importantes de lo que fue el periodismo, el reporterismo callejero, y más acompañado de Marta Kelly, una gran profesional que me enorgullece estar con ella aquí, igual que Deyanira, y profesionales de alta gama que quizás yo no tenga esos conocimientos que tienen ellos, pero estoy aquí, y si estoy aquí porque creo que puedo aportar algo bueno.
Así mismo es. Yo creo que soy yo que te debo a ti el honor de estar contigo, de una persona que no solo, como dice Jenny, es un buen profesional, sino que ha mostrado que el periodismo es un sacerdocio y el periodismo debe hacerse con amor, con responsabilidad, con ética profesional, como él a lo largo de sus 37 años en los medios de comunicación, sin contar lo que duró en el campo, porque él no lo quiere decir, pero él los tiene. De verdad que Darío Medrano para mí es una escuela y estoy muy orgullosa de estar aquí con él y con Jenny, que vive aprendiendo de todo el mundo, porque esa es una avispita, así es que estamos muy felices de estar contigo, aunque el tema no sea algo tan feliz. Es un tema que tenía que tratarse, pero siempre la hermandad y el cariño entre todos se va manifestando. Quiero saber de ustedes. Mi mamá me decía a mí, usted tiene que despegarse y dejar de ser sensible para ser periodista. Empezó mi mamá, porque tú eres muy sensible y no va a ser. Bueno, pero entonces, un día me encontré con Radamés Gómez Pepín y me dijo, el día que dejes de ser un buen ser humano, no vas a ser buena periodista. Y ese fue el consejo que me quedó a mí, teniendo 19 años que me tocó ir al Nacional. Y con ustedes lo he comprobado. Con el tiempo lo he podido ver en ustedes por las historias que han tocado en diferentes momentos de su vida. Y yo quiero que me hablen de esas historias, porque hoy vamos a hablar de esa salud mental de nosotros. Cómo las historias que nosotros hemos contado a otros nos han afectado a nosotros a nivel personal. Y yo le decía a don Darío, por favor, cuénteme. ¿Cómo fue? Hoy le voy a pedir permiso al besito y Darío, porque claro, sí. Porque está el de tú a tú con Gina Aquino, que es como muy cerca aquí. Pero ¿cómo fue que te tocó esa historia tan que a mí me marcó? Si a mí me marcó hace 21 años, imagínate tú que lo viviste, de esa historia, de esa mujer que tuviste que ir a cubrir en esa casa. Que nos narre la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, bueno, gracias, de verdad, gracias. Son varios temas que uno podría, qué sé yo, amanecer hablando aquí de temas que han marcado en el aspecto emocional. Nos han marcado porque hemos hecho un periodismo, a veces, como decían, bajo fuego, ¿no? Un periodismo de barricada. Entonces, iniciaba el año 1997 en una comunidad remota de la línea noroeste. Ocurrió una tragedia, salió reseñada en los periódicos, me localiza mi jefe de Noticiero Univisión y me dice que vaya allá y que hiciera una historia humana de lo que estaba. ¿Qué ocurrió? Bueno, una señora que tuvo que huir con sus hijos porque su marido, que era el papá de sus hijos, de los niños, en un arranque de celos enfermizos, la blandía un machete afilado y los corrió. Ellos tuvieron que salir huyendo. Ella se ha encerrado en su casa y luego huyó. Y los niños los dejó encerrados. Él entró como una fiera y mató a todos los niños a machetazos. La madre pudo escapar, solamente uno sobrevivió, pero le cercenó las dos manos. Eran imágenes dantescas. Recuerdo que después que ocurrió esa matanza, ese hecho abominable que dejó a toda la comunidad dominicana, sobre todo de esa zona de la línea noroeste, ya tú sabes, en una situación muy atribulada, ¿no? La tribulación fue fuerte. Yo recuerdo que yo fui al lugar de los hechos y reconstruí los hechos para hacer una historia humana. Entrevisté a la fiscalizadora, la fiscal de la comunidad, y nos permitió entrar a la casa. Fuimos los primeros que entramos a la casa después que la cerraron, que él había cometido el crimen. Eso estaba lleno de sangre todavía. Y parece que el señor, que parece que estaba, era Satanás que estaba suelto ahí. El machete, cuando él le tiraba el machetazo a alguien, todavía la casa era de madera, en la horconadura, los horcones de la casa, cuando el machete daba, estaba todavía acompañado del cuero cabelludo y parte de la masa de la carne que le quitaba a las víctimas, los niños. O sea, es una cosa, y todas las camas llenas de sangre. Un asunto que yo, honestamente, yo no pude durar mucho ahí. Te lo digo porque tú sabes que uno
que tiene hijos y que tiene familia, pero el trabajo hay que hacerlo. Yo salí de ahí muy, muy afectado y las imágenes nunca en mi vida, bueno, yo duré años para que esas imágenes yo pueda irlas olvidando un poco, pero aún así, por las noches yo me veía muy afectado porque yo no podía dormir. Yo veía a ese señor en la oscuridad tirando los machetazos. Porque a nosotros reconstruir los hechos, hacer una dramatización del caso, yo veía a ese señor que era como poseído por Satanás, que estaba tirando los machetes, y yo me imaginaba cuando le daba al cuero cabelludo, al pelo, que salía la sangre, que salía los cabellos y se quedaban pegados en la horconadura de la casa. Los chorros de sangre en la cama todavía, ya sangre coagulada, ya eso al cabo fue como una semana después que nosotros fuimos. En fin, que fue una situación de verdad que todavía yo la he superado, no te voy a decir que no la superé, yo la superé ya, pero la recuerdo todavía y eso le lacera el alma, le lacera el corazón a uno de una manera tal que yo no quisiera ver, ¿sabes? No quisiera nunca ver situaciones similares. He visto otras, pero no tan duras, no tan crudas como esa. Son cosas que no solamente yo he pasado por eso. Periodistas aquí andan por ahí todavía con problemas que han visto, han presenciado esas escenas y han tenido que estar en manos de psicólogos, de profesionales de la salud mental, porque es de la única manera que han podido superar esas frustraciones, esos traumas, con terapias y todo. Pero de verdad que es lamentable que muchos de ellos no han ido al psicólogo, no han ido a los psiquiatras, que deben de ir, pero tampoco ninguna institución aquí, gremios a los que ellos pertenecen, tampoco se preocupan por eso. Uh-huh. Y yo creo de verdad que son uno de los grandes peligros emocionales que los periodistas, que nosotros estamos expuestos, porque el periodista lo ve todo, pero la gente no sabe que el periodista tiene un corazón también, que el periodista tiene un hijo, que el periodista tiene hermanos, que el periodista tiene una madre y que uno sufre por eso. Son cosas que de verdad que marcan a uno de una manera tan profunda que, te repito, yo no quisiera que ningún ser humano, ni mis hijos, 2 hijos míos son periodistas, que ninguno de ellos, ni amigos, ni nada, pase por situaciones por las que yo tuve que enfrentar, que pasar en el ejercicio de mi profesión. En el caso de Marta, que también entonces tuvo que hacer una reconstrucción y una serie de reportajes que leímos a través del listín de historias lacerantes que tú te tenías que poner, leerla, y solamente leerla, porque en televisión tú haces la historia y la reconstrucción de todo eso, Sí, lo que es la dramatización, exacto. Para la televisión, la dramatización de los hechos. Imagínense lo que es la psique cuando tú tienes que leer y tú vas viendo todos los detalles escritos y que tú lo vas viendo visualmente mientras vas leyendo. Para Marta, ¿cómo ha sido para ti? Entonces, todo este caso que yo le escribía y le decía, mira, me pasó esto con tu historia y esta reacción, cómo la gente reaccionaba contigo, ¿qué ha pasado contigo? Y con este caso de, ¿cuántas series fue que tú tuviste que hacer esta de lo incierto, que fue la última que tú hiciste? Bueno, fueron varios trabajos, varias entregas, porque a medida que tú sacas un trabajo, hay otra persona que te dice, tengo otro caso, y se va extendiendo, y lo que tú puedes tener para 3 entregas, tú terminas haciéndolo hasta en 6, 7, 8, 10. Entonces, después que hice la del incesto, en un periódico tan conservador como Listín Diario, que la gente decía, pero Listín Diario con esos temas, pero la gente los acogió, porque modestia aparte, yo traté de trabajarlos con mucho respeto, yo traté de trabajarlos con esa sensibilidad que se merecía cada caso. Porque no es fácil que una persona te diga, 9 años duró mi papá abusando de mí. Es muy difícil. Y si tú lo dices, tu hermanita que tiene 5 años va a ser la próxima. O sea, es muy duro cuando tú te sientas a conversar con alguien sobre un tema tan doloroso,
tan doloroso. Tú dices, ¿y cuál es mi aliado en este caso? Yo decía, es que yo tengo que contarlo como yo lo viví. Y de hecho, así lo hacía, o así lo hago. Cada vez que escribo un caso, yo lo escribo y digo cuando la persona llora y digo cuando la persona hace tales cosas, porque yo quiero que la gente se transmita, que transmitirle a la gente eso que yo siento y que la gente se transporte a ese lugar y que viva eso y vea lo duro que es eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dicen los pastores del demonio, trabajar con personas que te digan, el sacerdote, el pastor de mi iglesia abusó de mí. Es duro. Y cuando te dice, o sea, yo buscando a Dios, buscando fortalecer mi fe, mira lo que me encontré. Entonces, en una ocasión me pasó algo fue fuerte, pero yo quise hacerlo para que ellos también vieran. Yo tengo 2 hijos. Y para que Dalia y Manuel Enrique vieran cómo su mamá tenía que enfrentar esas cosas. Hubo una señora de Barahona, me dijo, yo quiero darte mi testimonio, pero yo no puedo ir a la capital. Bueno, pues cuando ella me da el número, ella me escribió un correo, me da el número, yo la llamo y le digo, lo voy a poner en altavoz para yo ir escribiendo. Y mis hijos están aquí. O sea, yo le pedí permiso a ella. Entonces ella me dice, no hay problema. Yo la pongo en altavoz. Y ella me va contando y me dice, y ese fulano me hacía esto y me hacía aquello. Y ella lloraba y lloraba y lloraba. Y así lloraba yo también. Y así lloraron ellos también. Y lo recuerdo y también quiero llorar. Porque es duro cuando una persona te habla de esos temas y tú lo único que tienes para ayudar a esa persona son estas líneas que tú puedes escribir, que tienen tanto peso, pero cuando la gente los lee, claro está. Pero a veces la justicia pasa muchas cosas por alto. Entonces, cuando tú te enfrentas a esos temas tan dolorosos y a esa familia que sufre y a esa víctima que sufre también, tú te conviertes también como en una víctima más. Tú dices, Dios mío, pero yo soy víctima de este sistema tan podrido en el que estoy viviendo. Y de verdad que es bien difícil. La satisfacción para Marta Kelly de esos casos, que hay personas cumpliendo condena por eso. Eso sí. Eso me llena a mí de satisfacción, eso que puedes decir, porque hay algunos casos que yo decía, por favor, no quiero que me toquen. Venir del proceso de que mi papá es huérfano, venir de un hogar donde tu papá es un niño con vulnerabilidad, te hace mucho más sensible a casos con niños. Uh-huh. Entonces, imagínense que me tocaban casos con niños. ¿Cuántas veces no tocamos nosotros casos? Yo soy así como Don Darío, que lloraba de lado, me ponía así y yo lloraba de lado y decía, no, tienes una periodista que no sirve, porque yo lloraba y no podía contenerme, yo llorando, entrevistando a niños, yo no quería que me vieran llorar, porque si esta periodista venía a llorarme aquí, entonces tú en vez de ayudar, lo que estoy aquí es un mar de lágrimas. Y decía, por favor, no me lo pongas, que a ustedes tal vez le tuvo que pasar, porque al otro día tú tienes una agenda normal. O sea, tú pasaste lo de ir, en el caso de Darío, pasaste de ir a ese evento y al otro día normal. Marta igual. Al otro día Jenny, tienes una agenda. Al otro día no. De ese servicio que tú cubriste y lloraste, te puedes ir a uno donde están bailando y gozando. O sea, eso es lo difícil. O sea, cómo tú tienes que cambiar de un ambiente a otro y seguir siendo periodista y seguir yéndote con tu dolor ahí. Y salir con tu mejor sonrisa, ¿entiendes? Es eso lo que la gente debe entender. Yo misma busqué en esos momentos y en otros momentos, busqué ayuda psicológica porque yo no podía dormir. En el caso de Orlando, el 24, quería saber. Hay otro, aparte de la historia que te voy a hacer más adelante de Orlando Martínez, está el caso de la tragedia de Jimaní, mayo 2024. Mayo 2004. Cuando yo llegué a Jimaní, habían 2 o 3 periodistas ahí, pero fuimos porque había una inundación, que habían como 3 muertos. Pero cuando llegamos aquí, fuimos detrás del hospital, Hospital Melenciano, me parece que se llama, algo así. Entonces yo veo que la cosa no es como dijeron que hay, porque vemos que pasó una inundación, una cosa grandísima. Y en menos de 15 minutos, nosotros ahí, ya habían más de 50 personas muertas, ahogadas, y las iban colocando una encima de otra. Y cuando
ya en 5 o 15 minutos más, ya habían como 100. Y traían esos niños, así niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, personas indefensas, ancianos, que se veía que pasaban de 70 años, 80 años, personas indefensas también, que traían todos esos cadáveres y los iban colocando ahí y lo dejaron ahí como que... Y tú veías la gente llorando, la gente muy con esa miseria, con esa situación de extrema pobreza que se le notaba en la cara, llorando, una zona totalmente devastada por las aguas que llegaron y repentinamente arrasaron con viviendas, arrasaron con cultivos y que si o cuántas personas muertas. Cuando yo salí de ahí ya, entrada la noche, ya habían más de 400 víctimas, más de 400 cadáveres, y decían que habían más. Y yo, el tiempo que me duré de Jimaní aquí a Santo Domingo, llegamos aquí ya a las 12 de la noche. Lo primero que yo hice fue entrar a la habitación de mis hijos para ver cómo estaban ellos. Porque yo venía con una frustración grandísima. Todavía yo a los 15, 20 días, yo lloraba cuando veía o recordaba esas imágenes. O estábamos haciendo una historia que tenemos que hacer un background y coger ese video y darle para atrás. Yo no quería ni ver eso. Porque eso a mí me retrotraía otra vez. ¿Sabes? Yo había una retrospectiva de cosas negativas que yo viví en ese momento que yo no quería volverlas a ver. O sea, son situaciones difíciles. Cuando la situación de Orlando Martínez, primero iban los padres de Orlando, doña... no recuerdo los padres cómo se llamaban, la señora Adriana Hawley y su papá, el papá de Orlando, iban a la fiscalía, yo cubría la fiscalía, exigiendo justicia. Siempre ellos andaban con una foto de blanco y negro de Orlando Martínez, que es una foto clásica que casi todos los periódicos la tienen, con esos lentes y todo. Entonces, Nuria hizo una historia, un trabajo de investigación en su programa. Y el que hizo la dramatización de Nuria me tocó a mí. Así, ella me buscó, me pidió el favor. Yo cortésmente le dije que sí. Me maquillaron, Vitico Herarte me maquilló idéntico a Orlando Martínez. Buscaron unos lentes. Yo tenía un medio afro en ese tiempo, que era igual que el de Orlando. Sonia, la hermana, que en paz descanse los dos, la hermana de Sonia, fue quien se encargó de la indumentaria. Me buscó yo tenía una camisa, me dijo, sí, quédate con esa camisa. Y me pusieron coágulos de sangre, recuerdo, sangre coagulada. No sangre, sino que simulaba. Sintética. Que se viera, que se simulaba. Yo fui a la universidad conduciendo el viejo un carrito similar al que tenía Orlando, de noche. Hicimos toda la dramatización cuando me mandan a parar, que le dan el golpe atrás al carro que yo voy conduciendo. Los dos tipos que se bajan del otro carro, uno del lado derecho, otro del lado izquierdo, y me dan cada uno un balazo. Uno en la cara y otro en un brazo. Todo eso yo lo viví. Entonces, cuando yo iba al Palacio de Justicia, a una rueda de prensa que iban los familiares de Orlando, que su madre lloraba, yo lloraba con ella también. De manera escondida, porque yo no quería que me vieran. Porque había momentos que yo me transportaba, que yo creía que yo era Orlando. Sí. Por esa dramatización que yo hice, yo sabía que yo no era Orlando. O sea, yo sabía que tú eres tú. Exacto, que yo era Darío Medrano. Pero había un momento en que como que el personaje a mí se me entraba. Te entraste en el personaje. Y yo creía que era por momentos, y a mí yo lloraba también y me sentía como que yo era Orlando por momentos. Porque sentiste el daño. Yo tuve que consultar con una psicóloga. Claro. Y al menos... Tuve que ir a 4 o 5 consultas, porque de verdad, y así fue que
que me ayudó a que salí personaje. del personaje, pero eso me afectó bastante también. Y esto que al menos buscaste ayuda de una psicóloga, no siempre todo el mundo tiene y no siempre tenemos ese... es sabido que el salario de los periodistas no da para una consulta de 3.500 pesos. Ahora mismo para que Cuando tengan eso una era idea... barata, la consulta psicóloga No, era no, pero barata para que cuando sepan... eso, sí. No, para que más de sepan... 3.500, Jenny, El también. salario ahora mismo anda Sí. para empezar a un periodista en los medios, para comenzar. Empezando para un periodista es de 30,000 pesos, que tengo ahora el dato, que acabo de hacer un Y levantamiento. la canasta familiar está por Hace ahora, 47. Para que tengan una idea más o menos que cómo tú puedes pagar una consulta de 3.500 pesos. Es Un muy tema duro. bueno para que conversemos. Marta, hablando de esto, de una necesidad que luego del COVID hemos tenido mucho de lo que es salud mental, hay algo que dicen, Marta, ven a tratarme este tema, porque es que nadie lo va a tratar como tú, pero tú no te han visto el daño que tú tienes, que viene del incesto, que viene de los sacerdotes del demonio, que viene tú, y tú dices, espérate, no, porque es que estoy mal, todavía no me he recuperado. ¿Qué pasa contigo cuando te puedes ya decir, no puedo más en un periódico? Sí, lo he Dime. dicho, lo he dicho. De hecho, en una ocasión, cuando estaban protestando, no recuerdo cuál era el tema en sí que estaban protestando, que ahí tú me llamaste también, que yo hice de una chica del aborto, era sobre el aborto, de una chica que no la dejaron abortar y ella tuvo su hijo y su hijo tenía problemas. Y la gente, eso causó mucho estrago. Don Miguel me dice, Marta, me están llamando para este tema. Yo le dije, ay, don Miguel, yo no puedo más. Yo le dije, yo no puedo más. Vamos a decirle a alguien que lo haga. Él me dijo, es que yo quiero que seas tú. Y yo decía, pero don Miguel me está pidiendo eso a mí, pero don Miguel sabe, él es periodista, que ya si yo digo que no puedo es porque me está haciendo daño. Y después él se me acercó y me dijo, no, si tú no puedes, de verdad, no lo hagas. Y yo dije, realmente las emociones son mías y tengo que cuidarlas, pero el trabajo también tengo que cuidarlo. Y no solo cuidar el trabajo, porque yo nunca me he apegado a trabajo, sino mi trabajo en sentido general. O sea, yo elegí ser periodista. Y el que elige ser periodista, como yo te dije al comenzar, hasta se sueña con trabajos. Yo me he soñado con temas y los he hecho, que me han hecho sufrir también. Entonces, cuando le dije, sí, don Miguel, está bien, él me dio el dato y yo fui, y recuerdo como ahora, que cuando yo llegué a esa casa, hacer esa entrevista, la señora me recibió dando gritos. Entonces yo dije, ay Dios mío, ¿y yo ahora qué voy a hacer? Y así mismo, como ella me recibió y me abrazó sin conocerme, así mismo yo me fajé a llorar con ella. Y después que las dos terminamos de gritar, como nos dio la gana las dos, y gobernando, ¿no? Porque ahí yo sentí, y de verdad que sí, ahí yo sentí que con ella yo estaba desahogando tanto llanto reprimido, que a veces lloraba, se me salían las lágrimas, pero como ustedes, hay que guardar a veces la compostura para uno poder hacer el trabajo. Pero ese día yo dije, no, pero este es el mío ya, estoy aquí, déjame yo gritar aquí todo lo que yo quiera. Y gritamos las dos, y después que gritamos muchísimo las dos, comenzamos a conversar. En medio de la conversación llorábamos. Yo así mismo lo conté. O sea, era inevitable. Eso había que gritar. O sea, ella hablándome de cuando ella fue abusada, de cómo le rompían su ropa, de todo eso. O sea, es algo que te llega tan profundo, que tú dices, Dios mío, pero ¿por qué yo elegí esta profesión? Y más yo, que vengo de una familia tan larga, y la única que dañó todo fui yo. Sí, porque que yo tengo tres hermanos odontólogos, 7 sobrinos. Mis hermanos son ingenieros, que contador, que abogado, que qué sé yo, y yo vengo a dañar el asunto. Fuiste A periodista dañarlo. para un propósito. Exacto. Sí, también lo veo así. Dios pero lo quiso así. Para poder tener la sensibilidad de ayudar a otros, a Exacto. que esa mujer pueda tener una solución, de que puedan alguien de darle el auxilio, porque no siempre lo tienen. Entonces uno tiene deja de ser ese ser humano que llora con la gente. Incluso había muchos periodistas que relajaban a Julia
Julia Flores, que le decían Julia muerto. La boca muerto. No, miren cómo el mundo... Señores, nosotros tenemos una que es... Nosotros tenemos que de aquí hacer un reconocimiento a Julia, porque Julia llegaba a un velorio y Julia lloraba con los dolientes. Y sí, porque es ese ser humano. Y si tú no eres ese ser humano, no puedes aguantar esta profesión. Y ahora lo único que tenemos, hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de todo lo que va avanzando el mundo, pero hay algo que es peor. Las redes sociales nos están haciendo deshumanizarnos y es lo único que no podemos hacer. Nosotros vamos a una primera pausa y cuando retornemos tenemos todavía que hablar con Deyanira Polanco y también con María Grulló, nuestra psicóloga forense. ¿Qué nos dice de estos primeros casos que estuvimos viendo? Y también la vuelta por México. Vamos a hablar un poquito de eso y de otros casos, así que no se muevan. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti, Departamento Aeroportuario. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares. Nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares, asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes. En Supérate, creamos un futuro para tu familia. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos para allá. En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara la necesidad de reforma constitucional, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
También aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 3 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Además, aprobó un proyecto de ley que reconoce a las heroínas y mártires de la independencia nacional y declara el 20 de febrero de cada año como Día de las Mujeres de Febrero. Mientras que 3 comisiones especiales estudiaron por separado los proyectos de ley que modifican varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el de contrataciones públicas y el que crea la autonomía de las gobernaciones provinciales y su supervisión por la Presidencia de la República Dominicana. Y otras 14 comisiones estudiaron diferentes iniciativas y recibieron importantes personalidades que tienen que ver con los temas tratados. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias por continuar en tu programa de Tú a Tú con Jenny Aquino. Recuerda suscribirte, dar like, dejarme comentarios, que me encanta que tú lo hagas cada semana. Ahora en esta parte vamos a continuar hablando con nuestra psicóloga forense María Grullón y también con nuestra periodista Deyanira Polanco, que queríamos seguir continuando con esta conversación tan interesante acerca de esto, salud mental en los periodistas. Ya que estuvimos hablando esta primera parte con Darío Medrano y con Marta Kellis, ¿qué opinión tienes tú, María Grullón, de todo lo que pudiste escuchar en esta primera parte que para nosotros era tan importante? Los escuchaba y conectaba mucho con esa sintomatología asociada al tema de la ansiedad, al tema de la reexperimentación, que es parte de los rasgos que se pueden visibilizar en lo que es el estrés postraumático. Incluso conectaba también mucho con ese agotamiento físico y emocional, que es el resultado de la sobreexposición, tanto laboral como situacional, de momentos que te conectan mucho con la responsabilidad y que lamentablemente por el tema del cumplimiento laboral, de la necesidad de buscar, de llenar las expectativas, ese personaje que es un periodista, que es un ser humano, muchas veces por esto que acabo de decir, no escucha la voz interna que le dice, óyeme, esto me dio duro. ¿Y por qué no, señores? Conectar con algún episodio que le pudo haber sucedido porque es un ser humano. Fíjate que esto es extremadamente importante y hacía la pregunta incluso detrás de bastidores. Me preguntaba, ¿hasta qué punto visibilizar un periodista como un individuo que tiene sentimientos, como bien decía uno de los invitados, familia, mujer, trabajo, situaciones personales? ¿Hasta qué punto esas necesidades emocionales son vistas y entendidas como el engranaje que lleva a ver a este ser humano como vulnerable? O sea, el hecho, bueno, incluso me llamó bastante la curiosidad cuando se hacía la descripción de ese episodio donde él personificó a Orlando. Es algo increíble, o sea, fíjate que él decía, me quedé con la reexperimentación, conecté tanto con ese compromiso laboral que me entré al personaje y literalmente él era el personaje. Esto realmente es increíble. Nosotros entiendo que la ley, el gremio que acoge a los periodistas, no lo desconozco, pido disculpas si es así, pero no creo que yo tenga un departamento de salud mental. No, nunca. No lo creo, o sea, y esto tiene que ser un llamado a ver esto y a visibilizar que ese individuo que trabaja en los medios, que trabaja de manera digital, que trabaja en la prensa escrita, que trabaja en la calle buscando la noticia, tiene y se ve, mira, yo a veces, veo obviamente noticieros y yo a veces me hago esta pregunta, esa persona, esa mujer, que la mayoría son mujeres, son mujeres, espera la noticia y muchas veces sin hora. Me voy a conectar con lo que pasa en el Palacio de Justicia, por ejemplo, en esos famosos juicios, esas discusiones, que es sin hora. O sea, tú sabes que llegas con el camarógrafo, sabes que llegas con tu equipo, pero tú no sabes a qué hora vas a regresar a tu casa. Entonces me voy al otro extremo, la familia. Señores, esta gente tiene problemas serios de pareja.
porque tu tiempo muchas veces está tan comprometido por esa necesidad de cumplir que te vas obviando esa parte personal tuya, donde tú también eres un ser humano, un ente social. Esto es bien interesante, Jenny. Esto realmente sí lleva mucho a la reflexión. Nosotros conocimos ella ha hecho diversas trabajos, muchísimos, y siempre ha sido reconocida por también la forma de escribir, la forma de cómo ella empatiza a través de su pluma, a través de todo lo que va firmando en el Listín Diario también, de esa trayectoria. Y siempre con esa sensibilidad igual. Y si hoy la gente acogió el término de la Vuelta por México, creo que tiene el nombre de Yanira Polanco. Y es precisamente por todas las historias que sacó desde Baní, de cómo nos describió todo lo que sucedió, tantas familias que perdieron, de todos los jóvenes que salieron, de ese gran éxodo que se dio la primera vez, que comenzó a partir del año 2021 o 2022, y todos los conocimos a través de ella. Tiene muchas historias, pero esa en particular a todos nos tocó. Y si se conoce hoy, es gracias a ella. Y yo la quería tener aquí para saber qué tanto le afectó a ella estas historias. Gracias, Jenny. Bueno, hoy estamos hablando de la salud mental de nosotros, los periodistas, que también está en juego la salud mental de otros profesionales, de personas que se dedican a diferentes trabajos. Yo anoté 3 cosas que no quiero, antes de contarles la Vuelta por México, 3 cosas que, como tenemos un especialista aquí, hay una cosa, y es que la mente de nosotros los periodistas no descansa. No, nunca. Los periodistas no se pueden desconectar. ¿Por qué? Porque hay que darle seguimiento a las noticias. Y lo otro es que los periodistas andamos por la vida creyendo o queriendo resolverlo todo, aunque no nos lo pidan. Porque muchas veces las personas se acercan a nosotros por los problemas que tienen, buscando a alguien que pueda hacer visible esa situación. Y estamos en una situación tal que yo tengo que resolverle a todo el que pasa por el lado. Es más, yo me encuentro a veces una persona y yo encuentro que puedo orientarlo, y yo me voy a orientarlo, digo, mire, pero haga tal cosa, vaya a tal sitio, deme su número y llamo un contacto, Jenny trabaja en tal sitio, y entonces ya es como mecánico, y no está bien. Y no está bien porque yo tengo 31 años en esto, y ya, además de los problemas de salud mental que pudiera reflejar como ansiedad, pesadilla, miedo, estrés, también se refleja en mi estado físico con otras enfermedades que derivan de ahí. Pero bueno, ella lo va a decir. Yo le estoy diciendo desde mi casa. A partir de eso que tú me diste un muy buen pie de amigo, y quiero saber, y enlazando algo que tenemos, ¿cuál es el periodista más famoso que conocemos nosotros de la ficción que trabajaba en Planet News? Superman, Clark Kent. Él era periodista. Salía de ahí, cambiaba, se quitaba el traje y salía a conquistar, a resolver todos los problemas. ¿No tendremos nosotros también el complejo de Superman? Sí, porque de superhéroe. Pero entonces tú ayudas al otro y los problemas tuyos. No, se olvida. Tú sabes que a veces tú estás pidiendo sangre para alguien que se llegó, que necesita sangre para una transfusión, pero tú tienes un hermano ingresado en un centro médico, claro, que tú estás esperando el día 15 que te paguen para tú comprarle los medicamentos. Pero bueno, la audiencia no tiene culpa de esto. Nosotros estamos haciendo más o menos una radiografía, claro, de lo que es el oficio periodístico. Que ustedes se creen que todo el mundo vive bien y no es así. Yo le estoy hablando desde el reporterismo que tengo tantos años haciendo. Y yo creo que el tiempo se agota, ¿verdad? Sí, pero no, pero fíjate que cuando hablabas, yo conectaba y hacía incluso visualizaba qué riesgoso es ser periodista. Te expones a situaciones donde tú no tienes la capacidad de medir la repercusión que esa información va a causar a nivel social. Muchas veces los periodistas, con ese compromiso que tienen, y me encanta que lo hayas dicho, se olvidan de esos niveles de riesgo, de vulnerabilidad, de exposición que pudiera incluso arrastrar hasta las familias.
Y qué bueno también que lo dijiste, porque hablabas de que en ese constructo social se teje, digamos, esa fantasía de que un periodista siempre tiene que... Y déjame decirte, yo a mis alumnos se lo digo, es más bueno decir que no. Por ejemplo, yo sé que hay un tema de compromiso, pero es bueno buscar un balance porque eso es salud mental. Eso es salud mental. Llevar agenda, yo sé que esto es un poco difícil por la prisa, porque las cosas llegan, porque la tecnología, por las redes, pero ser responsable de la salud mental implica también llevar en la medida de lo posible ese tiempo de calidad, ese tiempo de saber qué sí y qué no, qué me gusta, con qué me voy a distraer. Y, señores, hacer sus sesiones con los psicólogos. Como decimos nosotros, de mantenimiento, como los carros. Vamos a ver cómo están las cosas. Porque usted no tiene que debutar en una crisis, en una depresión, en un cuadro de ansiedad, en un ataque de pánico. Usted no tiene que tener un trastorno de estrés postraumático, usted no tiene que tener una reexperimentación, usted no tiene que tener conflicto de agresividad, impulsividad, cambio de humor, no tiene que tener conflicto con la pareja. O sea, estoy resumiendo, Pero te voy a decir una cosa, me encantó que lo dijeron ahorita, tenemos que estar siempre prestos, cara, pelo, sonrisa, micrófono, puntualidad. Sí. Entonces, ¿dónde queda entonces la persona que es la que asume esta carga? Donde es como que lo idealizamos a ustedes un poquito, ¿se han dado cuenta? Sí, claro que sí. Lo idealizamos. Porque igual hacemos con los médicos. Eso. Con los médicos. Pero bueno, Jenny, la vuelta por México. Háblame un poquito cómo fue la experiencia para ti en tu provincia. Peravia. Allá en Peravia, que te vas a Baní y tienes que hacer ese levantamiento. Bueno, Jenny, esto ocurrió en diciembre de 2021. Pero es una práctica muy vieja que se desveló en esa fecha. ¿Por qué? Porque hubo un accidente, ustedes recuerdan, ese tren a alta velocidad que iba en Chiapas para Estados Unidos, lleno de indocumentados, y murieron 11 dominicanos. Pero la incertidumbre fue tan grande, porque esa no era la cantidad de dominicanos que iban. Entonces, no se sabía quiénes eran los muertos, quiénes eran los heridos, cuántos eran, y entonces, desde el momento que nos enteramos, le dimos seguimiento. Yo estuve viajando prácticamente una semana para Baní, y las reuniones que se daban, y iba llegando los familiares a ver si mi hijo estaba ahí. Sí. Bueno, el hecho es que eso, nosotros cuando la psicóloga está diciendo el riesgo, tú estás en medio del huracán y tú no te das cuenta. Porque tú dices, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó aquí? Voy al grano. Voy a casa de un joven que era el sustento de la familia. Tenía hijos, pero se trasladaba unos 20 kilómetros diarios para desayunar con su madre y dejarle lo de su mamá y su papá comer. Pero ese muchacho se fue porque 2 hermanos se habían ido previamente y llegaron con éxito. O sea, era una ruta. Todo el mundo lo sabía. Eso era como la crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo lo sabía, y entonces cuando nosotros comenzamos a revelar todos estos hechos, estamos diciendo, hay una red de aquí mismo de Baní. Todo el mundo tapaba a quién tú le diste $1 millón de pesos, porque era $1 millón de pesos que había que buscar. La gente perdieron sus casas, perdieron todo. O sea, esas familias se sumieron en la pobreza extrema por la pérdida que tuvieron. Entonces, según iban saliendo los hechos y tú lo ibas publicando, también tú arrastrabas eso diciendo, mira, que hay una red. Es probable que mientras estemos pasando esto se esté yendo otro grupo. Y la vuelta por México viene después, pero ya es una ruta de más de 20 años de indocumentados vía México a Estados Unidos. La mayoría o una gran parte de Banilejos han usado esa vía. ¿Cómo te afectó a ti el tener que hacer esas historias? ¿O cuáles han sido las historias que a ti más te han hecho daño? Bueno, mira, hay un señor... Porque es familia, una familia recomienda a la otra y así. Hay un señor de Cañafistol en Baní que su esposa se había ido y llegó. Entonces le tocaba el turno a él, pero él está dejando 4 muchachos.
para que lo cuide una hermana de la esposa. Esos niños lo tenían todo porque ese papá trabajaba para dárselo todo. Los dos más grandes no eran de él, pero lo amaban como si fuera su papá. Y él como que presagiaba su muerte. Le hizo un encargo a la niña, una niña hermosísima, que de regalo de 15 años él le dio una pasola para ir a la escuela. Unos muchachos, después de estar estables con su papá, su mamá, protegido, verse que la muchachita de menos de 18 años era la mamá de los otros. Y tenían una fotografía en la sala con una flor plástica rosada que ella se la puso a su papá. Eso, de hecho, de entrada, eso te mata. Hay un niño de 5 años, 6, que no lloraba, sino que estaba así como congojado, porque él estaba incierto, en una realidad que él no sabía. O sea, papi no está, mami no está. Eso me marcó mucho. Y me marcó tanto que yo a los 6 meses volví a ver qué había pasado con esos niños. Ahí estaba la misma fotografía, estaba la misma flor, pero los niños no eran lo mismo. El varón terminó el bachillerato, el grande, pero papi no está, ni mami, ¿para qué yo voy para la universidad? La niña, ya había muchos muchachos rondándola y no se había cocinado en la casa. Yo llegué al mediodía. No, mi tía nos manda comida. El otro estaba sin bañar. Entonces, o sea, eso te acaba. Como madre te acaba. Sí. Pero hay otro caso más adelante que es un primo de ese, que el muchacho tenía como 20 años. Entonces hay un colmado familiar. Yo llego al colmado, periodista al fin, observando. Es un tío el que está despachando. No, que es mi sobrino, que el muchacho falleció. Cuando yo miro en una esquina, hay una fotografía de un señor y hay unas velas prendidas. Y pregunto, ¿y él quién es? Ah, es el papá del que se murió. Ese se murió hace 20 años, o no, hace 17 años. Se fue en una yola para Puerto Rico y desapareció. O sea, el papá y el hijo tuvieron la misma suerte. Duelo tras duelo, sí. Pero cuando yo voy, quien pagó el viaje fue la abuela. La mamá del que está en la fotografía y la abuela del muchacho que ella crió. En medio de su duelo ella dice, es que la única forma de que un muchacho pueda tener una casa y un carro. O sea, están justificando algo en medio de ese duelo. Y me dice una hija, y lo grande es que esta casa está hipotecada. O sea, cuando tú sales de ahí, tú no eres gente. Tú no eres gente, porque tú te sientes impotente. ¿Cómo yo convenzo a esta gente de que esa no es la salida? De por qué toman esas decisiones. Y la última que te voy a contar, porque si no me voy a rajar a grito aquí. Es de una señora que tenía 50 años en ese entonces. Su hija se fue. Entonces, ella no murió, pero a la mamá le dieron la noticia de que ella estaba entre los heridos. Y como había tanta incertidumbre, nadie sabía qué estaba pasando en realidad en Chiapas, ella le dijo a la otra hija, porque hay unos abusadores que se aprovechan, estafadores, del duelo ajeno. A esa casa llegó un grupo y dijo, mira, van a dar visa humanitaria para ir a ver a los familiares que están heridos. Era falso. Y la mujer llama a su otra hija y le dice, mira, para que te vaya a México en la visa humanitaria. Oye, qué fantasía. Qué locura. Y bueno, arma todo, pero su corazón ella no lo resistió y le dio un ataque al corazón en la noche y falleció. La impresión. Entonces, al otro día, Dios mío, cuando yo salgo de una de esas casas, dice una muchacha, ay, allí se murió fulana. La mamá, se llama Kiara la muchacha, se murió la mamá de Kiara. ¿Quién es Kiara? Kiara es una de las que se fue también. Y cuando tú vas, resulta que Kiara está herida en México. La mamá de Kiara muere, pero Kiara dejó 2 hijos. Entonces, era la mamá que se lo cuidaba. Ay, Dios. Es un drama. Esto de la inmigración es algo que... Y lo grande es que nadie le pone candado. No se le pone candado. ¿Ustedes lo ven? Incluso yo creo que a ustedes les exigen tener esa... claro, no exigencia sin bordear lo ético, pero deben de
escudriñar la noticia. No, O sea, porque, mira, oye lo que pasa. A ti te dicen, ve que murieron tantos vanilejos, Exacto. tú eres que sabe lo que tú vas a traer. Eso, esa Pero si tú eres empático, Claro. tú buscas el drama. Yo fui buscando por qué estos muchachos se van. Y te digo la verdad, ninguno tenía necesidad de irse. Wow. ¿Por qué? Porque había que buscar 1,000,000 y 1,200,000 pesos. Cuando yo lo decía en principio, que una visa lo que te cuesta son 10,000 pesos. Entonces, de una forma legal. Entonces tú terminas con Deyanira, que tiene que volver a su casa, con su familia, a tener una vida normal, a seguir de ahí, de Baní, a otro servicio, como lo hablábamos después. Y ella volvió porque, claro, va a su pueblo, porque ¿qué pasó con esos niños? Y tú te quedas con ese Oye, que yo tuve que volver. Pero había un artesano que ese muchacho vivía bien. Ese vive ya, como quien dice, en la frontera entre Baní y Asua. El muchacho tenía, tú sabes que esos pilones de madera se venden caros. Él tenía un cuarto lleno de esos pilones. Y el papá fue que lo enseñó la artesanía, era el buen mozo, era seguridad de discoteca, era conocido entre los peloteros. Pero en Baní hay una expresión muy popular y es la pámpara. La pámpara es que tú tienes que estar al nivel de que están los otros, y es que si tú no te vas para Nueva York, tú no estás. No lo estoy diciendo todo, porque si hay un pueblo trabajador, es Baní. Pero hay una juventud que se ha dejado envolver. Pues ese muchacho era el sustento de su madre, porque su papá lo ayudó, su papá estaba bien económicamente, pero su mamá y su papá no estaban juntos. Oye lo que me pasó a mí con este caso. Llegamos a la casa y la mamá estaba en el médico. La llevaron porque se sentía mal, pero ella no sabía que su hijo estaba muerto. A ella le habían dicho, de esos mismos estafadores que yo le digo, que a su hijo no le había pasado nada. Cuando nosotros estamos esperando en la casa, llega ella en el vehículo que la llevaron del médico, y ella se sorprende porque ve un vehículo del Listín Diario frente a su casa. Pero en ese instante le llegó la información por teléfono de que su hijo había fallecido. O sea, tú eres testigo de eso, tú eres el paño de lágrimas, pero ya no se sabe, yo como madre, como hija, quién le duele más la cosa. Había una señora sentada en una silla de ruedas que no podía hablar, que le había dado una trombosis, que es la mamá de ella, abuela del muchacho. Y la expresión de ella escuchar que está llorando y no sabe por qué, y la desesperación. Entonces el fotógrafo y el chofer están agarrando a la señora, pero yo no sé qué voy a hacer con la señora que está en la silla de ruedas. O sea, señores, no es fácil. Y nosotros no estamos victimizándonos aquí, porque el médico también se enfrenta a situación. Sí, claro. Y todo el mundo. Yo lo que le estoy diciendo es que esto también nos afecta a nosotros. Ustedes no tienen ninguna culpa. El maestro también está afectado emocionalmente porque por los muchachos y todo. Pero nosotros no tenemos un gremio que nos dé asistencia. Nosotros tampoco, en los lugares de trabajo de nosotros, nos dan talleres, nos dan nada. Nada. Entonces, es una autogestión por parte como responsabilidad individual. Pero como dijo Jenny ahorita, con los bajos salarios tú no puedes. Yo fui una vez a un psicólogo, 3,500 pesos, y cuando llego a mi casa me llama la secretaria, señora Reina Deyanira, su cita está pautada para la próxima semana. ¿Cómo saco? 14,000 pesos en el mes. En un mes. Así es. Cuando rondan los 30,000. Entonces, sí. Sin ánimo de hacernos las víctimas. No, pero es una realidad y que viven en los medios. Y estamos orgullosos de hacer un trabajo donde servimos. Y si hubiera oportunidad de hacerle otra anécdota, se la hiciéramos. Pero claro, ya no que ya está por ahí. Nosotros vamos a una segunda pausa, y cuando retornemos, queremos algunas herramientas que nos puedan dar, porque nosotros tenemos la libertad hoy de hablar, porque no todos estamos ya, ya hay una trayectoria, tiene Deyanira 30 años, ella es de la que puede hablar duro en un Ojalá periódico. que digan que es de edad. Sí. Ya convencionalmente yo no estoy en un medio así de eso, de estar reporteriando, que tengo la libertad de poder hablarlo, pero hay muchos que vienen detrás, y esto es para que los medios queden con algo y puedan hacer algo. El mismo CDP, que pueda buscar profesionales
que se pueden hacer acuerdos en el mismo estado, que ellos buscan tanta ayuda de alguna forma. Esto se necesita y es algo que nos puede beneficiar a todos. Así que nosotros vamos a una segunda pausa y cuando retornemos seguimos conversando. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡me voy por Nueva York! Vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti, Departamento Aeroportuario. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gol, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Trabajamos por el desarrollo integral de nuestros hogares. Nos esforzamos por llevar salud y educación verificando que las embarazadas y niños menores de 5 años del programa reciban sus chequeos médicos regulares, asegurando la asistencia escolar mínima del 80% para nuestros jóvenes. En Supérate, creamos un futuro para tu familia. La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que declara la necesidad de reforma constitucional, la cual ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. También aprobó el proyecto de ley que modifica el artículo 3 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. Además, aprobó un proyecto de ley que reconoce a las heroínas y mártires de la independencia nacional y declara el 20 de febrero de cada año como Día de las Mujeres de Febrero. Mientras que 3 comisiones especiales estudiaron por separado los proyectos de ley que modifican varios artículos de la ley que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el de contrataciones públicas y el que crea la autonomía de las gobernaciones provinciales y su supervisión por la Presidencia de la República Dominicana. Y otras 14 comisiones estudiaron diferentes iniciativas y recibieron importantes personalidades que tienen que ver con los temas tratados. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Gracias por continuar en esta parte final del programa. María, te quiero preguntar. Hay una de nuestras colegas que estimo mucho, Cintia Abreu. Te voy a poner el ejemplo de ella. Fue a cubrir un feminicidio y es el día a día de muchas de nosotros que han tenido que ir a cubrir la muerte de una mujer a manos de su pareja. Tenía, creo que era el destacamento a menos de 100 pasos.
Entonces imagínate que ella fue, ¿cómo comenzó la historia? Dice, como 97 pasos era lo que la separaban. De una posible... de la agresión que pudo ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y durante varios días, igual que los que tú has oído aquí, no pudo dormir. A mí me pasó que cubrí el caso de Rosaura hace ya cerca de 10 años, de una niña que es la única niña que hasta ahora conocemos en el país que tiene el síndrome que es insensible al dolor. Ok, sí. Que la hemos visto en varios medios de comunicación. O sea, las enfermedades raras, eso entra dentro. Ella es única en el país. Hasta ahora eso. Ya es tiene que tener, ya tiene que ser una adulta. En ese momento tenía 9 años, tiene que tener 19 ya. Y me tocó ese caso a mí particularmente, y la niña se golpeaba, era súper violenta y era horrible para mí. Ella se ve, para que tú tengas una idea, se sacó los ojos, se desprendió el labio. Si se muerde muy fuerte, hay que quitarle los dientes. Ya no tenía dientes, claro. No tenía labios tampoco. Yo no pude dormir en varios días. La niña, yo tenía, ya tú sabes que ustedes saben que yo voy llorando con todo, la niña viene, se agrede, y ella estaba así, le digo yo, señora, ayúdala, y le paso la mano por la cabeza. Y en ese momento yo le paso la mano por la cabeza, la niña lo único que hace es que me levanta los brazos. Imagínate el cuadro, yo agarro a mi muchacha y la cargo. Porque ella no siente el dolor, sí. Y es verdad, se golpeaba constantemente. Y yo no podía entrevistar a la madre, porque no podía estar tranquila. Pero en ese momento que yo la cargo, y yo le hago así, y se tranquiliza. Wow. Y yo empiezo y la siento, empiezo a hacerle la pregunta a la mamá, y ella me toca la mano para que yo le toque la pierna. Y yo le hago así en la pierna. Y todo el rato yo estuve haciéndole así. Ya tú sabes, yo llorando con mi muchacha cargada. Y haciendo tu trabajo. Imagínate, y yo estando ahí. Porque ella tenía 9 años, pero parecía como de 5. Era un saquito. Esa madre tenía 5 hijos. El papá, cuando ya supo de la condición de ella, que ya no dormía, se fue. Tenían una deuda de 35,000 pesos. Entonces ya el medicamento ya no le daba para que ella pudiera estar tranquila. Y yo le decía, y es una de las cosas de la súplica que tú muchas veces le haces a la gente, no quiero cubrir casos así, porque te afectan. Es que te lo llevas. Te da durísimo, y me acuerdo aún y hoy me puede. Y decía, no puedo. Entonces me dice, el problema con estos casos es que si tú no lo tocas, y dice, si tú lo tocas hace la diferencia. Porque me dice ella, si tú lo tocas ese caso, va a venir la gente. Y al otro día, efectivamente, como yo lo toqué, le acolcharon la casa, le pudieron pagar la cosa. Pero me costó a mí 2 semanas de sueño. Digerir y entender. Y el otro día yo decía, mira, fue otra persona y fueron allá llorando. Y yo le dije, mira, al otro día yo estaba un poco más calmada, pero yo pasé la noche entera llorando. Aún hoy, que ha pasado más de 10 años, me emociona. Sí. Y yo le decía, sí, cuando la gente la veía, le digo, si el día de hoy tú puedes dar gracias a Dios por tus hijos, ella está haciendo su labor. Pero no deja de tocarnos. Claro. Cada uno no dejamos de ser seres humanos normales, entre comillas, que somos menos normales. Y por eso toca el tema. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer los periodistas que están por ahí? Que dan, yo tengo ayuda psicológica gracias a la recomendación tuya. Sí. Pero ¿qué pueden hacer los periodistas que están ahí? Mira, aquí hay un tema de responsabilidad individual. Voy más allá, es responsabilidad gremial, responsabilidad de equipo. Y ver esto de la salud mental como un compromiso de cada cual. Esto se llama autocuidado. Incluso es parte de lo que se entiende que se hace con grupos de personas que trabajan con temas sensibles. Esto se trabaja, por ejemplo, los mismos psicólogos tenemos que hacernos esas jornadas de autocuidado. ¿Qué se hace un autocuidado? Es ver esas partes que han sido afectadas, vulnerabilizadas, esas cosas en las cuales te sientes expuesta, qué nivel de afectación identificas. Me encantó porque cuando tú hacías la descripción, los movimientos que hacías con tus manos, Jenny, y la forma como conectaste con lo que describías, evidentemente
validaste lo que expresabas con tus palabras. O sea, ese momento está contigo porque forma parte de tu historia. Claro. Y eso que hiciste en ese momento te forjó y, digamos, acrecentó el compromiso que tú tienes de ser una buena persona primero y un excelente periodista. Porque tú lo dijiste al principio, si no somos buena gente, es imposible ser buen periodista, o sea, no lo vas a hacer. Entonces, aquí hay una parte importante. Salud mental en el periodista, en el ser humano, en el individuo, en usted que nos está mirando. Es una responsabilidad que va más allá de leer un libro, va más allá de hacer una caminata por la mañana. Es parte, son un conjunto de cosas que usted tiene que hacer para cuidar su salud mental. Lamentablemente, este oficio del periodismo de investigación, que es el que más se afecta, ese periodismo de campo, de acción, de terreno, de que vámonos, que están tirando piedra, que mira, que hay un secuestro, como me llamaron los otros días, que bueno, con la gente que secuestraron iban a hacer algo y no se pudo hacer porque no dio tiempo. Entonces, ese periodismo, por el compromiso que usted tiene con su profesión, muchas veces usted se echa a un lado. Pues no. La calidad de lo que usted está realizando va muy de la mano con lo que usted tiene internamente. ¿Qué puede pasar? Usted se puede volver insensible. Que las cosas las ve y simplemente no le afecten. O puede pasar el otro extremo, hipersensibilizarse. Entonces, llevar ese nivel, ese equilibrio, también es una responsabilidad con el tema de la salud mental. Sí, señores, porque hay un corazón. Sí. Me encantaba aquí cuando nuestra querida periodista decía, y esa afectación física que viene también como resultado de la sobreexposición, jornadas laborales, el estrés, el agotamiento físico que conlleva hacer un trabajo de calidad, la responsabilidad que lleva entregar la noticia a tiempo, ver que las cosas se hagan el tiempo que te la solicitan, si hice mi trabajo y si a mi jefe le gustó y si me llaman para felicitarme o para corregirme y qué va a pasar y si vuelvo para este lugar. Entonces, por eso que dicen que esta carrera no es para todo el mundo. Creo que a ustedes Dios escoge a cada quien para... Yo no sé a ustedes, pero ¿le pasaron alguna prueba para estudiar periodismo? No. ¿Por qué la eligieron? Porque se sintieron identificadas. Sí, pero sobre la marcha es que tú te vas identificando con todos los problemas sociales y cómo tú quieres contribuir a la solución de estos. Hay un caso que yo no lo quiero dejar, aunque tengamos que cortarlo. No. Y es que una vez, bueno, no sé cuántos años hace, el presidente era Leonel Fernández y había un muchacho que era de la Guardia Presidencial, no sé, él era militar, pero de la Guardia Presidencial, y al muchacho lo mataron cerca del Palacio Nacional, había salido de guardia. En principio se dijo, pero de una vez que el muchacho salió a atracar, fue por la Delgado. Yo no sé si tú, es que se hace mucho tiempo de eso, no lo recuerda quizás. Sale el muchacho de su jornada de trabajo y llaman al periódico, el Listín Diario está cerca de ahí, cogemos para allá, está el cadáver, el fotógrafo muy habilidoso, inmediatamente hizo foto y después se va a hacer fotos en los alrededores que están todos los policías y cuando vuelve a hacer foto, sorpresa, tiene una pistola el muchacho al lado. Le pusieron una pistola para inculpar. No sé. Ya de una vez, mi jefa, cuando le llevamos la foto, ella escribió un artículo. La pistola que apareció sola, algo así. Alicia Esteves. Muy buena, una pluma finísima. La pistola que apareció sola. Pero oye, en un momento que están diciendo todos esos oficiales que lo mataron porque estaba en un atraco, porque de ahí vino, bueno. Al otro día me dicen, tú eres que va a cubrir eso. El muchacho vivía a orilla del río Sama. Es un atracador. Se supone que un atracador que tenga un arma de fuego, que sea de la seguridad de un presidente de la República, no puede vivir en una situación de pobreza extrema. Me mandan allá. Y yo dije, a mí no me huele a que este muchacho era atracador.
pero no se lo puedo decir a nadie, porque ahí están todos los periodistas de todos los medios. Cuando vamos, la mamá está llorando, la mamá dice, ay, mi pobre muchachito, yo le daba el pasaje todos los días. Digo yo, ¿y cómo un atracador hay que darle un pasaje para que se vaya a trabajar? La esposa que está recién parida dice, ay, mi esposo, él me prometió que cuando llegara del servicio, porque amaneció trabajando, se iba a ir conmigo para la iglesia. Yo dije, ese tipo es buena gente. Claro. Porque que no es que te lo digan, es que son muchas cosas que están tejiendo. Y le digo al fotógrafo, vamos a la casa de él. Porque vivía en una casa tan pobre que lo estaban velando en casa de la mamá, que tampoco era que tenía. Vamos a la casa. Tú sabes, el baño era el Río Sama. Una rancheta. La cama estaba en 4 bloques de cemento. Habían 2 sillas plásticas. La imagen la tengo aquí. Había una estufita de 2 hornillas en la cocina. Una de las sillas plásticas estaba rota. Y el único artículo de valor que había ahí era un televisor que él estaba pagando mensual, porque ganaba cuando esos 6,000 pesos. Y cuando ellos salían, él lo dejaba guardado en casa de la mamá. No me da atracador por ningún lado. No. No me da atracador, pero yo no tengo que decirlo porque yo no soy investigadora. ¿Qué yo hice? Escribí mi historia. Vivía en extrema pobreza, tenía una cama con 4 bloques, 2 sillas plásticas rotas. El único artículo era un televisor y lo guardaba en su mamá. Para irse al trabajo, su mamá le daba el pasaje. Y esa noche había acordado ir para la iglesia. Ajá, al otro día estaban los oficiales presos, que eso partía el alma. Claro. Porque el mismo, yo no sé, yo creo que fue el presidente que mandó a investigar el caso. No sé quién mandó a investigar. Hubo medidas de coerción. El muchacho por lo menos se enterró con dignidad de que no era un atracador. Entonces, ese es un trabajo que hacemos los periodistas de muchísimo riesgo. Claro. De muchísimo riesgo, pero en ese momento tú no sabes lo que te está exponiendo. Pero tu instinto de buen ser humano te dice, yo tengo que decir lo que vi y que los investigadores sean lo que determinen qué pasó allí. Hay una escena, yo te escucho hablar y recuerdo un periodista de una cadena internacional que estaba leyendo el listado de una masacre que hubo en una discoteca. Y recuerdo que él empezó a llorar. O sea, él iba leyendo los nombres y llegó a un punto que literalmente él tuvo que parar. O sea, y pidió excusas en vivo. Se secó sus lágrimas y siguió leyendo su listado de fallecidos. Sí, porque fue que alguien entró a esa discoteca y acabó con todo el que estaba ahí dentro. Pues creo que se salvaron muy pocas personas porque las puertas estaban cerradas, o sea que literalmente él hizo lo que quiso. Y luego él decía, cuando lo entrevistaron, él decía, es que yo tengo un corazón. Es que yo estoy leyendo personas que no se sabe las cosas que hicieron para evitar que estar en esta lista. Y conecto mucho con lo que ustedes acaban de decir ahora. Sin embargo, él en ese momento entendía y lo hizo muy bien porque él terminó de leer su listado. Pero hay un corazón que te pregunta y se acongoja. Porque en verdad el ser humano es eso. Somos una combinación de emocional, salud, biológico, psicológico, espiritual. Es algo que también somos esa parte espiritual. Somos esa parte, ese equilibrio, porque si no lo hacemos, Jenny, mira, es imposible. Yo solamente tengo palabras de gratitud para Deyanira, para ti, María, que siempre dices presente, siempre he estado presente en mi vida. Gracias a las dos por estar aquí conmigo en esta última parte del programa, que espero que sea edificante para tantos y que pueda servir para tantos medios de comunicación, que llegue a los directores, que llegue a los propietarios, que desde este humilde programa, que sí, que repercuta y que llegue, porque necesitamos. Luego de la pandemia COVID se ha intensificado el que podamos hablar de salud mental, que podamos hablar de todo el estrés postraumático. Ya lo hablamos aquí en principio del programa. Entonces se necesita que se dé esa salida, que se le dé esa importancia de tener ese acompañamiento psicológico, psiquiátrico, para esas depresiones que hay en tantas salas de redacción, por esos temas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque el periodista tiene que despojarse de sus problemas
e irse a impregnar como si fuera cual esponja con la energía de donde vamos a cubrir para entonces poder vaciarnos en una historia de 3 minutos, a veces de 5, en una hoja, en 2 hojas, en 2 cuartillas, en 3 cuartillas, en varias entregas, como lo ha hecho Deyanira en diversas oportunidades, para que usted pueda leerlas. Y si tú no te impregnas del dolor de otra persona, ¿cómo lo puedes transmitir? Pero luego que tú vacías todo eso, ese dolor se va contigo a tu casa, con tus hijos, con tu esposo, con tus padres, con tu familia. Entonces, necesitamos también tener esas herramientas para también despojarnos y ese ser humano quedar nueva vez útil y limpio para otra vez poder seguir trabajando. Solamente me resta decirles gracias por ver este programa. Dios les bendiga. A mis besitos Bermúdez. Y nos vemos la semana que viene. Bye bye.